noticias. ¿Qué observamos en este debate? Hay tres candidatas, pero prácticamente las propuestas, los señalamientos estuvieron centradas en dos de ellas. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Pues sí, fíjate que básicamente en el debate lo que vimos fue, por una parte, la candidata oficialista, la candidata de Morena y sus aliados, Margarita González Arabia, dirigiéndose, sí, respondiendo a algunos de los ataques y los señalamientos que hicieron las otras dos candidatas, pero sobre todo, y esto es muy interesante, se dirigió a su voto. Es decir, le habló todo el tiempo a Morena, le habló todo el tiempo a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, le habló todo el tiempo, se puso en la lógica de vamos a gobernar de la mano de Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera. Para nada pude observar que se dirigiera a otro público. Eso apostando un poco al voto duro que tiene Morena, digamos, en el Estado, que desde mi punto de vista no le alcanza, sobre todo por el lastre que significa el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. La candidata opositora, Lucía Mesa, que viene de Morena, renunció a Morena y se pasó al frente opositor después de que fuera hecha a un lado para participar en el proceso por la gubernatura. Es una candidata que ha estado centrando justamente su discurso en el tema de Margarita González Arabia es la candidata del gobernador de Cuauhtémoc Blanco y por lo tanto representa la continuidad de este gobierno con todos los fracasos, con lo que implica las fallas en materia de seguridad, la ausencia del gobernador, las acusaciones de vínculos con el crimen organizado, las acusaciones de desfalco y desvío de recursos, etcétera, etcétera. Esa fue, digamos, la lógica que estuvo gobernando todo el debate básicamente y una tercera candidata, Jessica Ortega, una diputada federal con arraigo, digamos, aquí en Morelos, y de Movimiento Ciudadano y un partido local, que viene a complementar, digamos, este debate con una mujer que presenta propuestas. Las tres hay que decir que sí presentaron propuestas, pero Jessica Ortega destinó los ataques a ambas. Ella se ha presentado, siguiendo el discurso de Maines a nivel nacional, ella se ha presentado como la única nueva. Es decir, represento a una nueva forma de hacer la política y ellas dos son ambas candidatas de los regímenes pasados, son ambas candidatas de la vieja política. Eso fue lo que vimos. Insisto, sí presentaron propuestas, pero por supuesto que esto se vio, digamos, eclipsado por los ataques, los señalamientos, las cartulinas, las fotografías y demás. Bueno, es muy difícil, además con un formato tan acartonado como el que tuvo el debate aquí en Morelos, pues no solamente presentar propuestas, sino además explicar cómo las piensan llevar a cabo, cómo las piensan aplicar. Eso de entrada, digamos que yo podría hacer como una especie de resumen del debate. Claro. Ahora, Jaime, muy importante lo que mencionabas sobre lo que trató de colocar como discurso Lucy Mesa y lo que trató de colocar Margarita, la candidata de Morena. Pero, ¿qué tanta razón tienen? Por ejemplo, Lucy, ¿qué tanta razón tiene de que la candidata de Morena realmente sea la candidata del gobernador o de la continuidad? Porque sabemos que ella pues ha estado pues con Morena, con el presidente de México, pero podría ser algo distinto al caso Cuauhtémoc Blanco, que sabemos fue un tema muy especial, primero en la alcaldía de Cuernavaca y después ya en la gubernatura. Incluso ahí pues la candidata de Morena sacó una foto de Lucy también con Cuauhtémoc Blanco haciendo alusión a lo que mencionabas. Y por el otro lado, ¿qué tanto Lucy Mesa, que dejó Morena, sí representa lo que pues la candidata de Morena la acusó, lo señaló, de ser incluso parte de los conservadores y de esos partidos que dice en México ya no se quieren? Pues mira, yo creo que la fotografía, me llamó mucho la atención que en este caso Margarita haya sacado una fotografía, digamos, de la campaña de 2018. Esa fotografía que ella sacó es un evento de campaña de 2018 cuando Lucía buscaba ser senadora por esta coalición de Morena y Cuauhtémoc Blanco pues buscaba ser gobernador. Entonces, evidentemente aparecen juntos ahí en un evento. Debe haber otras fotografías incluso de eso. Sin embargo, hablando de ese tema, Lucía tomó distancia siendo parte de Morena, estando en el Senado, toma distancia a lo largo de los últimos 6 años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Fue una dura crítica
de Cuauhtémoc Blanco, y desde ahí es que plantea sus propias aspiraciones para gobernar Morelos, todavía estando en Morena, ¿no? Después pasó lo que pasó, de que fue desplazada y que se va con estos partidos. Lucía del PRD, luego se convierte en una militante de Morena y luego termina renunciando hace unas semanas. En ese sentido, la identificación que ella tiene con los partidos del frente, pues es una identificación de oportunidad, digamos, política, ¿no? No tiene que ver necesariamente, porque además hoy en día, digamos que los políticos van saltando de un partido a otro, y las ideologías finalmente no están tan definidas como no sea en los discursos, ¿no? En los discursos mediáticos. Hay que ver Morena, ¿no? De pronto llena de personajes de PRI y PAN, o que antes estuvieron en PRI y PAN. Pero bueno, en el caso de Margarita, ¿qué tanta razón tiene? ¿Qué tanta distancia va a poner ella del gobernador actual, aunque tenga licencia de Cuauhtémoc Blanco? Es una incógnita también, porque aunque Margarita ha querido deslindarse por lo menos en 3 o 4 ocasiones, en el debate lo intentó hacer, pero de una manera un tanto críptica, ¿no? No claramente. Ella dijo, yo voy a ser responsable de lo que ocurre en mi gobierno y los anteriores tendrán que hacerse responsables de lo que pasó en sus gobiernos. Esta es una frase que ha estado manejando tratando de deslindarse del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Número uno. Y la otra, cuando ella dice soy candidata del presidente y luego intentó decir soy candidata de Claudia, pero ahí tuvo un lapsus y en lugar de decir soy candidata de Claudia dijo soy candidata de Lucía, ¿no? De su contrincante en este caso, en un lapsus evidente. Entonces, hay que decir que Margarita trabajó para el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, fue secretaria de Turismo y Cultura en los primeros 3 años del gobierno. Hay que decir que no se había deslindado del propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque parece que hay una instrucción nacional de que no se hable mal de Cuauhtémoc Blanco desde Morena. Esto lo hemos visto entrevistando a Claudia, o sea, chacaleando a Claudia, preguntándole a las corcholatas en su momento. Nadie quiso hablar públicamente mal del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, a pesar de los evidentes fracasos y lastres que representa, digamos, para una opción como Margarita. Yo lo que puedo decirte es que el gobierno de Margarita se comporta de pronto como si fuera un gobierno opositor, ¿no? Con ciertos mensajes, no tanto por el deslinde, sino con ciertos mensajes como Sí. decir, ahora sí vamos a rescatar Morelos de la inseguridad, ahora sí vamos a combatir la corrupción, etcétera, etcétera, pero los mensajes no son claros porque finalmente no puede deslindarse totalmente del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, porque finalmente es la misma coalición o una coalición similar la que lo lleva al poder. Importante, Jaime, esto que nos compartes, porque en el debate, pues sí, como decía, se trataron de posicionar dos discursos, pero ahora que reflexionas el contexto, el tiempo, cómo se han comportado cada una de ellas, pues nos das la amplitud de saber qué es lo que realmente podría pasar en Morelos. Finalmente, Jaime, el tema de inseguridad es lo que más preocupa a los morelenses. Lucy mencionaba de eliminar esta comisión estatal, que entiendo podría ser algo similar al mando único entre las autoridades municipales y estatales. Y por el otro lado también hubo propuestas en materia de seguridad. ¿Hay propuestas, son viables, Jaime? A mí me parece que son viables. Un poco de contexto. La Comisión Estatal de Seguridad Pública la crea Graco Ramírez en la administración pasada, porque Graco Ramírez trajo de Tijuana a este personaje Capela, ¿no? A Capela, un tijuanense que ahora de hecho está compitiendo como candidato del frente allá en Baja California. Él viene acá y él no cumplía con el requisito de residencia para poder ser secretario de Seguridad Pública. Entonces lo que hacen es bajar administrativamente de rango, digamos, el tema de seguridad pública de una secretaría a una comisión estatal de seguridad. Y ahí ya podía ser nombrado Alberto Capella o Capella como titular de esta dependencia, que a final de cuentas se comportó como una secretaría, tenía recursos de una secretaría, aunque administrativamente dependía, en este caso, de la Secretaría de Gobierno. Y sí, es Capella el que logra, digamos, imponer, junto con el apoyo de Graco, este tema del mando único, algo que Cuauhtémoc Blanco se compromete a desaparecer y lo único que hace es cambiarle de nombre,
ahora se llama Mando Coordinado de Policía. Ahora bien, tanto Margarita como Lucía se comprometen a elevar de rango la Comisión Estatal de Seguridad Pública y a convertirla de nueva cuenta en una secretaría. Pero me parece que hay que acotar que hay visiones de lo que están pensando en términos del concepto de seguridad. Digamos, esto es como muy abstracto, pero hay que decirlo. Margarita habla siguiendo la lógica federal, de una Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, una cosa así. Entonces, la concepción de la seguridad ciudadana, digamos que es un concepto que tiene que ver justo no con un tema solamente de policías, sino de tener la posibilidad de actuar con una policía de proximidad, etcétera, etcétera. Mientras que Lucía lo que plantea es una Secretaría de Seguridad Humana. Y eh, aquí puede ser algo muy interesante, porque ya cuando hablamos de Sí. seguridad humana, pues no solamente se refiere al tema policíaco, sino se refiere a otros órdenes como el ambiental, el tema del bienestar, etcétera, etcétera. Eso es lo que te podría decir. Platicamos esta noche con Jaime Luis Brito, él es corresponsal de Proceso y de Latinus en Morelos, analizando este debate entre las candidatas al gobierno. Jaime, gracias por estos minutos para Mega Noticias.